Hace pocas horas murió en su casa de Ciudad de México el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982, y cuya novela 100 años de soledad fue calificada por Pablo Neruda como el Quijote de nuestro tiempo. Gabo, como lo llamaban sus amigos, tenía 87 años y murió por complicaciones derivadas de una neumonía. El martes de la semana pasada había salido del hospital tras un ingreso por deshidratación y procesos infecciosos en los pulmones y las vías urinarias. En 1999 le diagnosticaron cáncer linfático, del que según él mismo se había curado a los 3 meses. En Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos dijo en su cuenta de Twitter que habrá 1000 años de soledad y tristeza por la muerte del más grande colombiano. García Márquez había nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pueblo de la costa colombiana en el Caribe que le sirvió como inspiración para el Macondo de sus relatos. Esta noche en A Fondo, un programa especial, vamos a recordar al Gabo, Gabriel García Márquez, y vamos a hablar, por supuesto, de literatura y de política, van ligadas en este caso, en esta memoria que estamos haciendo en el día de hoy. Vamos a recordar una de sus primeras apariciones públicas cuando le cantaron las mañanitas, precisamente en México, cuando le cantaron las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Esa era la última aparición pública de Gabriel García Márquez, precisamente a los 87 años y las mañanitas. Pero hay otro tema del que siempre se ha hablado mucho y ha sido sumamente controversial, su relación con diversos dictadores de izquierda, como mencionaba anteriormente, específicamente en el caso de Fidel Castro. De todo lo que piensa Fidel. Se lo digo generalmente, lo que pasa es que a veces no lo cree. Pero es usted de verdad el que le dice las verdades. No, yo creo que él tiene muchos amigos. Si alguien le ha dicho verdades delante de mí a Fidel Castro es Felipe, y tiene una muy buena relación. Pero ellos tienen un trato distinto del que tengo yo con ambos. Ellos se tratan como españoles. Y tienen las mismas... Como gallegos. Según el lenguaje. Según el lenguaje cubano, como gallegos. Las cosas que le ha dicho Felipe Lantoso son muy admirables, y muy admirable cómo lo oye Fidel. Ahí tenían esas declaraciones. Vamos a tener una amplia cobertura aquí en el programa. Me acompaña, por una parte, Alejandro Ríos. Alejandro es presentador de La Mirada Indiscreta. Además, lo conoció en Cuba a través de la Escuela de Cine y lo entrevistaste. Sí. Vamos a hablar de eso más adelante. Y también Juan Reinaldo Sánchez, ex escolta de Fidel Castro, que tuvo la ocasión de visitar precisamente la casa que tenía Gabriel García Márquez, que le había regalado Fidel Castro en Cuba. Estuvo en diversas reuniones que tuvieron en esa casa y va a contarnos exactamente lo que recuerda, lo que vio. Pero vamos a darle, para comenzar, las buenas noches al periodista, escritor Carlos Alberto Montaner. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Te saluda Félix Guillermo. ¿Cómo estás? Félix Guillermo, muy bien, y gracias por invitarme al programa. Un placer tenerte. ¿Es el gran escritor García Márquez del boom o es el más popular? Vamos a comenzar por ese ángulo, el literario específicamente. Bueno, yo creo que es el monstruo literario más importante del siglo XX. A mi juicio es el escritor latinoamericano, yo creo que más importante. Uno puede decir que Borges, por ejemplo, es un escritor de ese tamaño, pero nadie ha tenido el impacto internacional que ha tenido García Márquez, y sus novelas han sido traducidas a no sé cuántos idiomas y respetadas. Era un tipo prodigioso. Siempre digo que la novela que más me ha gustado de las que yo he leído, claro, eso siempre es muy subjetivo, es El amor en los tiempos del cólera. No es ni siquiera 100 años de soledad, sino El amor en los tiempos del cólera. Me parece que es el gran libro de él, cosa que le dije a él y él, yo creo que me dio la razón. Vamos, hay, Carlos, dos escritores del boom que siempre estuvieron con la Revolución Cubana, incluso después del caso Padilla, que como sabes muchos rompieron o tuvieron diferencias serias con el castrismo.
Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Ahora, Cortázar muere en el año 84 y García Márquez mantiene esa relación hasta el final. Dice que tenía admiración por ese tipo de personajes. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esta amistad? ¿Fue cómplice de Fidel Castro? Yo creo que García Márquez es un tipo que se situaba, a mí no me gusta ese rasgo de su personalidad, se situaba más allá del bien y del mal. Cuando uno hace eso, pues uno acaba en el mal. Pero es decir, acaba conectando comportamientos que no son aceptables. Pero independientemente de eso, él no iba a buscar nada en esas relaciones. Es decir, esas relaciones le costaban desde el punto de vista de su prestigio literario, él no necesitaba nada de eso, pero él se deslumbraba con personas del poder, ya fuera Felipe González o ya fuera Torrijos, por ejemplo, fue más amigo de él que el propio Fidel Castro. ¿Por qué? Bueno, porque le gustaba codearse con gente muy importante desde el punto de vista político, pero no para subordinarse a ellos, sino quizás para solucionarles algunos problemas, aunque pareciera, porque ahí había una especie de enfrentamiento de egos, ¿no? Y yo creo que para él el hecho de ser tratado de igual a igual por Fidel Castro y al mismo tiempo de poder llevarle un mensaje al presidente Clinton sobre el embargo, que el presidente Clinton lo ignoró por completo, no lo tomó en cuenta. Pero para García Márquez era muy importante. Yo recuerdo que yo le dije, en alguna de las conversaciones que tuvimos, le reproché ese tipo de relación y con gran ironía y con toda la razón del mundo me dijo: si tú quieres, hazme una lista de los amigos que yo puedo tener y yo la estudiaré. Como diciendo, yo tengo los amigos que me da la gana. Y tenía razón, él tiene los amigos que le da la gana y tenía el peso para hacer eso. Y a mí podía no gustarme, pero al mismo tiempo debía aceptar que él utilizó también esa relación que tenía con Fidel Castro para proteger a algunos presos políticos, incluso te diría más para tratar de mediar en el asunto cubano. Pero ahí sí, de la misma manera que Clinton no le hizo el menor caso en el tema del embargo, tampoco Fidel Castro le hizo el menor caso en el asunto, en el tema de tratar. Vamos a hablar más adelante de esa mediación, Carlos. Hay alguien que es amigo tuyo, personal tuyo, que además ha trabajado contigo, que conoces muy bien, que es Plinio Apuleyo Mendoza. Fue amigo personal. Mayor experto en sin lugar a dudas. Sí. Tiene dos libros, Carlos, que tienen que ver con la biografía, con la obra de Gabo, que son importantísimos. Uno es El olor de la guayaba y el otro es Aquellos tiempos con Gabo. Con los años se separaron ideológicamente y hoy hizo declaraciones sobre la muerte de Gabriel García Márquez. El golpe es demasiado fuerte, tú comprendes que cuando uno recibe un golpe, muere un amigo, tal vez después vengan los recuerdos, las anécdotas simpáticas, pero por el momento lo que uno está sufriendo es el golpe de la noticia, que es muy duro. Era muy profundo porque es el ejemplo de una amistad eterna, realmente la amistad que se hace una vez y que dura toda la vida. La amistad puede ser el sentimiento más sólido que uno puede tener con alguien. Alejandro Ríos, no hay, lo conocido por cierto, como mencionábamos anteriormente a través de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Yo considero que no hay mejor forma de conocer a alguien que entrevistarlo. Ahí se le ve sus defectos y sus virtudes también. ¿Qué te dejó aquel encuentro? Fue una entrevista muy espontánea, fue en una habitación del Hotel Riviera. Estábamos haciendo una revista literaria en ese momento y él aceptó la entrevista. ¿Qué año fue eso? Antes del Premio Nobel, y el Premio Nobel creo que fue en el 82, así que sería entre el 80 y el 81. Y repitió cosas que después ha repetido, en sentido de que Fidel leía todos sus libros antes de que él los publicara. A mí me asombró muchísimo eso. En ese momento nos dijo que paráramos la grabadora porque él no quería declarar eso. Y que estaba ahí, en ese momento en Cuba, para liberar presos políticos. Gestión que hacía también, intervenía algunas veces para liberar presos políticos. Y de todas formas tenía planes, y esto es muy curioso porque esto nunca ocurrió, tenía planes de escribir un libro de cómo los cubanos resolvían para salvar los problemas del embargo, que él le llamaba bloqueo. O sea, las cosas la inventiva del cubano para tratar de esquivar el bloqueo.
y nunca lo dejaron escribir eso, fíjate. El mismo Fidel no le autorizó porque decía unas cuantas cosas que ahora se dicen, ya lo hemos visto en muchísimos documentales, todos los inventos que se hacen de toda la escasez que hay en Cuba. Así que sí, curiosamente hay escritores como Ezra Pound, que le costó caro y fue siempre despreciado por defender al nazismo. Y el mismo Neruda que tú mencionaste tenía un afecto muy especial por Stalin. Sin embargo, la humanidad le perdonó siempre a García Márquez que fuera amigo de otro dictador del siglo XX. Curiosamente, en Cuba los escritores sentían una rara envidia porque ninguno podía conversar con Fidel Castro, ninguno de sus coterráneos escritores podía conversar con Fidel Castro como Gabriel García. Fidel despreciaba a sus escritores y prefería a este solo escritor. Hay una anécdota que dicen que García Márquez le envía un manuscrito a Fidel cuando hace Crónica de una muerte anunciada. Sí, y que en ese manuscrito, presuntamente, según dice él, hay un momento en que hay un disparo y él describe exactamente a qué velocidad va la bala, en qué momento llega, y que Fidel le contesta diciendo que la matemática está mal hecha y que cuando la vuelve a hacer efectivamente estaba mal hecha. Sí, le rectificaba. Y luego lo embarcó, el mismo Fidel Castro lo embarcó en varias empresas, entre ellos crear la Escuela de Cine y la Fundación Nacional de Cine. Era un personaje muy contradictorio, una persona que voló una vez con Robert Redford a Cuba en su avión y luego decía que era un antiimperialista feroz. Sin embargo, era casi un goataca en ese momento. A mí me pareció muy pesado de la manera que celebraba Robert Redford. Es un hombre lleno de contradicciones. Vamos a seguir hablando, sin duda, sin lugar a dudas, de esas contradicciones. Vamos ahora con otro ángulo, Juan Reinaldo. Tú conociste esa casa que le regaló Fidel Castro, dónde estaba, cómo era la casa, y sé que fuiste testigo, presenciaste muchas de esas reuniones. Sí, la casa, o sea, Gabriel García Márquez, de la información que tengo, perdón, la primera información que yo tengo de García Márquez con Fidel Castro se da a través de una conversación que Fidel tiene con Núñez Rodríguez. Núñez Rodríguez era un capitán de la Sierra, bueno, se conoce la historia, me había llegado a Fidel al principio de la Revolución, y muy amigo de Fidel, Fidel lo visitaba constantemente. Entonces, a través de Núñez Jiménez, pues empieza esta relación. Fidel conocía de la existencia de García Márquez, por supuesto, pero empieza esta relación y es quien introduce a Fidel en esta relación con García Márquez. García Márquez comienza a visitar Cuba y más continuo, ¿no? Y Fidel decide regalarle esta casa que tú hacías mención. ¿Dónde está la casa? La casa es la casa número 6 de Protocolo, que está en la avenida 146 y la calle 100. Sé que tienes una memoria fotográfica increíble. ¿Qué recuerdas de la casa? Aparte de que tengo entendido que tenía una gran colección de pintura cubana. Sí, era una casa que él, por supuesto, llevó después sus cosas personales, dentro de ella todas estas pinturas, pero Fidel se la dio con todo. Entonces, era una casa, tenía hasta un Mercedes-Benz del Protocolo con su chofer, la emplomanía, los criados, los dependientes que lo atendían, todo era pagado por el Estado cubano. La casa no tenía piscina. Y él tenía que trasladarse a la casa número 5, que era de los presidentes, para bañarse, y después se le mandó... ¿Cómo era el trato entre ellos cuando no estaban en público? ¿Cómo se trataban? ¿Cómo era el trato entre ellos? Mira, yo sí creo que existía una amistad de ambas partes. O sea, yo sí creo que había una conexión de amistad y de empatía por ambos. ¿Admiración mutua, tal vez? Sí. Fidel lo admiraba a García Márquez como escritor. Lo admiraba. Y yo creo que García Márquez admiraba a Fidel también como estadista y como político. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que se utilizaron, desde mi punto de vista, de ambas partes. Hay anécdotas de esas conversaciones maratónicas de 7, 8, 9, 10 horas en que Fidel llegaba a una casa y pasaba toda la madrugada, y dice que eso ocurría mucho en esa residencia de García Márquez. Yo te decía que él prácticamente todos los días, el resumen del día de Fidel era casa de García Márquez. La inmensa mayoría de las veces, otras veces a casa. Y allí nos daban nos sorprendía la mañana conversando Fidel con García Márquez. Fue García Márquez el primero que yo recuerde que le dice a Fidel sobre todo este rumor que existía internacionalmente en cuanto a
a que el gobierno cubano estaba dentro del tráfico de droga en el año 1989. Quiero preguntarte sobre algo, a ver si me puedes ampliar un poco más sobre este. Carlos Alberto Montaner, que por cierto tuvo que retirarse, no pudo seguir con nosotros, le agradecemos profundamente que haya estado aquí en el programa. Carlos estaba mencionando que intervino a favor de artistas. Hay varios casos que se saben. Sin embargo, hay uno, desoyó las peticiones de la hija de la Guardia, específicamente en un momento que le va a pedir clemencia por su padre. ¿Sabes algo de esto? No estuve presente, no puedo decir que estuve presente, pero sí oí algo sobre esto. Y es que Fidel es así, mira, eso fue un momento que Fidel tenía que tomar una determinación para salvar él, la figura de él y de Raúl. ¿Qué sabes? ¿Qué se dijo? ¿Qué se conversó delante de ti sobre el tema del tráfico de drogas? Mira, bueno, yo he hecho la historia. Yo me enteré de que Fidel estaba en el tráfico de droga por una conversación que oí a través de los micrófonos del despacho de Fidel, en una conversación entre Fidel y Abrantes, el ministro del Interior, donde Fidel acepta que un lanchero norteamericano vaya a Cuba por una cantidad de dinero. Eso lo has dicho anteriormente, pero sí. García Márquez, ¿cómo participa? ¿Qué respuesta tiene? ¿Qué dice García Márquez? No, es lo que te contaba. O sea, García Márquez ahí fue un simple emisario. O sea, le decía a Fidel lo que escuchaba, era amigo de muchas personalidades a nivel internacional y este rumor fue el que lo llevó a Cuba y se lo contó a Fidel. Después Fidel lo empleó porque, según tengo entendido, y no tengo en la memoria el nombre exacto ahora, a través de García Márquez, que se manda a buscar un colombiano que sí tenía bastante información acerca de todos estos rumores del tráfico de droga y de la injerencia cubana en el tráfico de droga, etcétera, y Fidel lo manda a buscar a Cuba. Y entonces se reúnen con ese señor, si mal no recuerdo, creo que fue en la misma casa número 6 de García Márquez. Vamos a poner a continuación en palabras del propio Gabriel García Márquez, su relación, su visión sobre el comunismo, el régimen, ese socialismo cubano. En Cuba lo que pasa es que en Europa tienen la costumbre de considerar que la apertura es solamente en cuanto a libertad de expresión y libertades democráticas y bla, bla, bla. Consideran, como los Estados Unidos además, que la democracia se define por una elección. Si hay elección, no importa lo que sean capaces de hacer y las arbitrariedades y las injusticias que se cometan porque es un gobierno basado en elecciones. Pero Cuba está muy lejos de ser la que era hace 5 años. Los progresos que se han hecho en Cuba son inmensos, no son pequeñas aperturas, son grandes aperturas. Pero eso no lo cuentan, están esperando que Fidel haga elecciones. Porque lo que quieren es que Fidel se caiga. Y piensan que si hace elecciones se va a caer y no se va a caer. Alejandro, el comentario que acabas de hacerme fuera de cámara. No, porque es que tiene una vigencia tremenda. Ahí están hablando de una de las tantas aperturas, de una de las tantas reformas, y pudiera estar hablando, era ahora mismo, si no es que hubiera fallecido, lamentablemente, pudiera estar hablando ahora mismo de lo que está ocurriendo en Cuba, pero de Raúl Castro, ¿no? Claro. Era un hombre muy, como te dije, era un hombre muy contradictorio. Iba todos los años a Cuba, a la escuela de cine, a hacer un curso que se llamaba Hacer un cuento, cómo hacer un cuento. Y era gente muy privilegiada los que podían ingresar a ese curso. Ahora elaboras un poco más esto, pero sí. ¿Crees que fue un cineasta frustrado o precisamente su pasión por el cine lo ayudó a ser un mejor narrador? No tuvo suerte en las adaptaciones de sus obras. Sí. Una de sus discípulas, o sea, la Allende, logró como agua para chocolate, logró mucho más éxito que el que pudo haber logrado con ninguna de sus otras películas. La escuela incluso hizo una serie de películas una vez, basadas todas, incluso con Titón, con Gutiérrez Alea, Cartas del Parque y otras películas que se hicieron, adaptadas de obras, de guiones que él escribió y no fueron exitosas. Fíjate que ese fracaso lo hizo decir una vez que los cineastas latinoamericanos no debían ir a Cannes, porque nos trataban como perros, digo. No vayan a Cannes, que nos tratan como perros. Y hoy actualmente el Festival de Cannes va a abrir con una película argentina y todos están locos por ir a Cannes y todos están locos por venir a Estados Unidos. Ya vimos a Cuarón haciendo Gravity. El hijo es uno de los más grandes e importantes directores de cine, Rodrigo García, de Estados Unidos. Para mí es un director excelente. He escuchado eso. No conozco el trabajo, pero he escuchado eso. Y ese fue un hijo que él mantuvo. Sí. En Cuba no se sabía mucho. O sea, era como un hijo que se fue para Estados Unidos, como tantos hijos de cubanos que tuvieron que venir para acá. Él lo mantenía como muy misterio, mucho silencio, ¿no? Quiero terminar con esto. Se dice que el régimen tiene sus formas, a ver si lees bien lo que voy a tratar de decir, sus formas de asegurarse lealtades. Dicen que con Wayne Smith se ha hecho de una forma,
hay otros personajes con los que se dice de otra. ¿Entraría Gabriel García Márquez en alguno de estos episodios? Mira, yo te decía hace un momento que para mí se utilizaron los chantaje, estoy diciendo. Sí, chantaje, para decirlo claro. No creo que haya habido ningún tipo de chantaje, pero sí había una utilización y un interés mutuo. Por ejemplo, la figura... ¿No crees que exista la figura de García Márquez, Fidel, en ningún momento que se pueda utilizar en su contra? No creo ni tengo información de eso. Lo que sí vi es que Fidel utilizó a García Márquez en todo este movimiento del cine latinoamericano. Entonces, la figura de García Márquez como tal. Yo estuve en la inauguración de la Escuela de Cine Latinoamericano con Fidel y estuve en la inauguración de la Fundación de Cine Latinoamericano con Fidel. ¿Y viste algún desacuerdo, algún enfrentamiento entre ellos dos en algún momento? No. ¿Nunca lo viste? No, nunca. Les agradezco mucho a los dos que hayan estado aquí en el programa. Yo quería además mencionar, tengo que irme, pero quería rápidamente mencionar, y esto aparece en el libro de Plinio Apuleyo Mendoza, Aquellos tiempos con Gabo, en el que García Márquez al principio de la Revolución trabajó con Prensa Latina, cuando Macetti padre la acababa de fundar, y presenció, fue testigo, cubriéndolo como periodista, de los juicios sumarios de principios de la Revolución, y específicamente se habla del juicio de Sosa, que estuvo allí, y la gran pregunta es, hubo un gran silencio a través de los años si nunca denunció lo que pasó en aquella época de la Revolución. Gracias. Gracias. Vamos a